Hoy hablaremos de una de las historias más icónicas y trágicas del mundo, el Titanic. Un barco que fue conocido como el insumergible, pero que terminó siendo víctima de uno de los peores desastres marítimos de todos los tiempos. ¿Qué sabemos realmente sobre este gigante de los mares? ¿Por qué se hundió? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de esta tragedia? En este video, exploraremos cada detalle de esta historia fascinante, desde su construcción hasta su fatídico viaje, los errores humanos que llevaron a la catástrofe y las lecciones que dejó para la posteridad. Así que prepárate, porque vamos a sumergirnos en la historia completa del Titanic. Para entender el Titanic, primero debemos retroceder al contexto histórico en el que fue construido. A principios del siglo XX, Europa estaba en plena era industrial. Las compañías navieras competían por construir barcos más grandes, más rápidos y más lujosos. En este escenario, la White Star Line, una de las compañías navieras más importantes de la época, decidió lanzar un proyecto ambicioso, los transatlánticos clase Olympic. El Titanic fue el segundo de 3 barcos de la clase Olympic, después del Olympic y antes del Britannic. Su construcción comenzó en 1909 en los astilleros Harland and Wolff en Belfast, Irlanda. Este coloso de hierro y acero medía 269 metros de largo, tenía una altura equivalente a un edificio de 11 pisos y pesaba más de 46.000 toneladas. El Titanic no solo era grande, era un símbolo de lujo y tecnología. Contaba con gimnasios, piscinas climatizadas, salones de baile, restaurantes de lujo, un sistema telefónico interno y hasta un quirófano a bordo. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de comodidades inimaginables, mientras que los de tercera clase viajaban en condiciones mucho más modestas. El Titanic reflejaba las desigualdades sociales de la época. Mientras que los pasajeros de primera clase tenían acceso a lujos inimaginables, los de tercera clase, muchos de ellos inmigrantes que buscaban una nueva vida en América, viajaban en condiciones mucho más precarias. Sin embargo, incluso en tercera clase, el Titanic ofrecía ciertos estándares de comodidad que superaban a otros barcos de la época. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió desde Southampton rumbo a Nueva York en su viaje inaugural. A bordo había más de 2.200 personas, incluyendo pasajeros y tripulación. Para muchos, este viaje representaba una oportunidad única, una nueva vida en América o simplemente una experiencia inolvidable. Entre los pasajeros estaban algunos de los hombres y mujeres más ricos del mundo. John Jacob Astor, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, viajaba con su joven esposa Madeleine. También estaba Benjamin Guggenheim, un magnate del cobre, Isidore y Ada Strauss, dueños de Macy's y Margaret Brown que después sería conocida como la insumergible Molly Brown. Pero también había cientos de inmigrantes que buscaban una vida mejor en América. Durante los primeros días del viaje, todo parecía ir según lo planeado. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de fiestas, cenas opulentas y bailes en el gran salón. Para muchos, el Titanic era un sueño hecho realidad. Sin embargo, la noche del 14 de abril de 1912, ese sueño se convirtió en una pesadilla. El Titanic navegaba a toda velocidad por aguas heladas cerca de Terranova, Canadá. A pesar de las advertencias de icebergs recibidas durante el día, el barco continuó su ruta sin reducir la velocidad. A las 11:40 de la noche, el vigía Frederick Fleet avistó un iceberg justo frente al barco. Aunque intentaron maniobrar, el Titanic golpeó el iceberg en su costado derecho, abriendo una serie de brechas en el casco. En menos de 3 horas, el barco se hundiría completamente. La evacuación reveló problemas fatales. Solo 20 botes salvavidas para 2.224 personas. Muchos botes fueron lanzados medio vacíos. No hubo un protocolo claro de evacuación. La tripulación no estaba bien entrenada para una emergencia. Muchos pasajeros no creyeron que el barco se hundiría. Esto fue un error crítico que costó muchas vidas. El capitán Edward Smith, quien estaba al mando del Titanic, dio la orden de mujeres y niños primero, pero la confusión y el pánico hicieron que esta regla no siempre se cumpliera. En medio del caos, surgieron actos extraordinarios de valor. Los músicos tocaron durante más de 2 horas. Ninguno sobrevivió. Los ingenieros mantuvieron las luces y la electricidad funcionando hasta el final. Permitieron que los sistemas de radio siguieran operando. Todos murieron en sus puestos. Ida Strauss se negó a dejar a su esposo Isidore. Donde tú vayas, yo voy. Fueron vistos por última vez abrazados en cubierta.
Los operadores de radio. Harold Bride y Jack Phillips enviaron señales de socorro hasta el último momento. Phillips murió, Bride sobrevivió. Uno de los aspectos más trágicos de la historia es cómo las clases sociales influyeron en las posibilidades de supervivencia. Mientras que el 60% de los pasajeros de primera clase lograron sobrevivir, solo el 24% de los pasajeros de tercera clase tuvieron la misma suerte. Muchos de ellos quedaron atrapados en las cubiertas inferiores mientras los botes salvavidas se llenaban principalmente con pasajeros de primera y segunda clase. A las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió completamente. El barco se partió en dos antes de desaparecer bajo las aguas heladas del Atlántico. Cientos de personas quedaron atrapadas en el agua, donde murieron de hipotermia en cuestión de minutos. El RMS Carpathia, otro transatlántico que había recibido la señal de socorro, llegó al lugar del naufragio varias horas después. Solo pudo rescatar a los sobrevivientes que aún estaban en los botes salvavidas. El resto de los pasajeros y la tripulación habían perecido en el frío implacable del Atlántico. El hundimiento del Titanic dejó cicatrices profundas en la sociedad de la época. Pero también llevó a cambios significativos en la seguridad marítima. Se establecieron nuevas regulaciones, como la obligatoriedad de llevar suficientes botes salvavidas, la creación del Sistema Internacional de Llamada de Emergencia y la implementación de patrullas de icebergs en el Atlántico Norte. Hoy, el Titanic sigue siendo un recordatorio de la fragilidad humana y la importancia de la planificación adecuada. Sus restos descansan a más de 3.800 metros de profundidad, preservando una parte de la historia que nunca debemos olvidar. El Titanic ha sido objeto de numerosas películas, libros y documentales. La más famosa es, sin duda, la película de James Cameron de 1997, que llevó esta historia a una audiencia global y la convirtió en un fenómeno cultural. El Titanic no solo fue un barco, fue un símbolo de ambición, tragedia y resiliencia. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay héroes y actos de valentía que merecen ser recordados. ¿Qué opinas sobre esta historia? Déjanos tus comentarios y comparte este video si te gustó.